Ya, dale. Docente, buenas noches. Les saluda el alumno Cristian Escobar Vilcas, estudiante de Derecho de la Universidad Continental. En esta oportunidad vamos a desarrollar los interrogantes establecidos en el producto académico número 4, que es equivalente pues, al trabajo final de este curso. El mismo que es concerniente a la oferta y la demanda. La interrogante número 1 señala qué sucede si el gobierno impone un límite mínimo de precio de un bien o servicio por encima de su precio de equilibrio, es decir, impone este precio por encima del precio de equilibrio. No, en este caso va a existir pues un exceso de productos, el cual va a motivar a los vendedores a bajar su precio. ¿Para qué? Para poder eliminar este excedente. Es decir, va a haber un exceso de oferta. En cambio, cuando el precio es inferior, hay un exceso de demanda, el cual implica que los productos tienden a escasear y por ende los productores pues van a tender a elevar el precio. Ahora bien, ¿qué pasará a corto plazo cuando el gobierno impone un límite mínimo del precio de un bien o servicio por encima de su precio de equilibrio? No, tal como habíamos señalado anteriormente, lo que va a suceder es que va a haber la concurrencia del exceso de los productos y en ese sentido los productores lo que van a hacer es pues disminuir el precio de su producto. Consecuentemente, mi compañero va a explicar sobre la realidad peruana del bien normal, el bien inferior, el bien sustituto y complementario, asimismo de la demanda. Sí, Continúa, compañero. buenas noches. Buenas noches, docente. Gracias, compañero. Continuando con la exposición y respondiendo a la interrogante número 2, el cual dice que se defina, según la realidad peruana, lo que viene a ser el bien normal, bien inferior, bien sustituto y complementario, ¿no? Entonces, partiendo de ello, podemos identificar diferentes tipos de bienes: normales, inferiores, sustitutos y complementarios. Los bienes normales experimentan un aumento en la demanda a medida de que los ingresos de los consumidores aumentan, como los productos electrónicos de alta gama, por ejemplo. Los bienes inferiores, por otro lado, experimentan una disminución en la demanda a medida de que los ingresos aumentan, como los alimentos procesados de baja calidad nutricional, por ejemplo, ¿no? Entonces, los bienes sustitutos también son aquellos que pueden ser utilizados en lugar de otros bienes para satisfacer una misma necesidad o deseo. Si el precio de este bien aumenta, es probable que la demanda de su bien sustituto aumente también. Por ejemplo, el consumo de la carne. Si el precio de la carne de res sube, los consumidores pueden optar por consumir carne de pollo como alternativa más económica. Entonces, por último, los bienes complementarios son aquellos que se consumen en conjunto con otro bien y su demanda está relacionada directamente. Por ejemplo, el consumo de gasolina y automóviles es complementario, ya que el aumento de la demanda de automóviles también aumenta la demanda del combustible, ¿no? Entonces, estos conceptos reflejan las preferencias y comportamientos de los consumidores en función de sus ingresos, necesidades y deseos. Comprender estos conceptos es fundamental para tomar decisiones informadas sobre qué bienes producir, cómo establecer precios y cómo desarrollar estrategias de marketing efectivas. En el contexto peruano, estos conceptos tienen aplicaciones relevantes en diversos sectores y contribuyen a una mejor comprensión del comportamiento de un mercado específico, ¿no? Entonces, continuando la interrogante número 3, el cual menciona cuáles son los factores que desplazan la curva de la demanda. La demanda se refiere en sí a la cantidad de bienes o servicios que los consumidores desean adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. Está influenciada por factores como el precio, la oferta, el lugar, la capacidad de pago y las necesidades. La curva de la demanda muestra cómo cambia la demanda en función al precio y la elasticidad del precio de la demanda se mide en el impacto de las variaciones de precio en la cantidad de la demanda. Entonces, la curva de la demanda puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de diferentes factores en sí. Un desplazamiento hacia la derecha indica un aumento de la demanda y puede ocurrir por incrementos en el nivel de ingreso de los consumidores, disminución de precios en los bienes complementarios,
aumento de precio de bienes sustitutos o el aumento en el nivel de la población. Por otro lado, un desplazamiento hacia la izquierda indica una disminución en la demanda y puede deberse a la disminución del nivel de ingreso de los consumidores también, aumento de bienes complementarios, disminución de bienes sustitutos o disminución de niveles de población. Entonces, un ejemplo de desplazamiento de la demanda hacia la derecha vendría a ser la disminución del precio en el limón, lo cual aumentaría la demanda de limones y también del pescado para preparar el ceviche, ya que son bienes complementarios. Por otro lado, un ejemplo de desplazamiento de la demanda hacia la izquierda sería la migración de población rural a zonas urbanas, lo cual reduciría la demanda de productos propios de las zonas rurales. Continúa, compañero. Continuando con la exposición, vamos a ver el tema de la oferta. Pues este término deriva del latín ofere, el cual hace referencia a una propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar algo. No obstante, en el plano económico se define pues como la cantidad de bienes o servicios que los oferentes o también denominados proponentes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos. Ahora bien, como en la oferta, en la demanda existen parámetros o factores que determinan los desplazamientos de la curva de la oferta. En ese sentido, por ejemplo, Fortune en el año 2019 señalaba que en su artículo denominado Economipedia, señalaba que los movimientos de la curva de la oferta se dan en la misma curva, ¿no? Y estos obedecían a variaciones en el precio. Por tanto, estas variaciones del precio de un bien o servicio explicaban movimientos a lo largo de la curva de la oferta. Por un lado, tenemos los factores de la oferta hacia la derecha, y estos factores pues, son la disminución del coste de los factores de producción. También tenemos el aumento de la cantidad de productores. Asimismo, tenemos las expectativas de cambio. También tenemos el avance tecnológico y finalmente las subvenciones del Estado. Por otro lado, tenemos el desplazamiento de la oferta hacia la izquierda, o estos parámetros como por ejemplo el aumento del coste de los factores de producción, la disminución de la cantidad de productores, las expectativas de cambio y los impuestos. Con relación a este último, que es a los impuestos, consiste pues en que cuando el Estado imponga una mayor tasa de impuestos, de alguna forma el capital del productor va a disminuir. Entonces, en consecuencia, la producción será en menor proporción, ¿no? Continúa, compañero, con la exposición. Sí, en conclusión, se podría decir que el análisis de la oferta y la demanda en el contexto peruano nos permite comprender cómo los consumidores responden a cambios en el ingreso y los precios y cómo estos interactúan los diferentes bienes en el mercado, ¿no? Entonces, en el presente trabajo hemos explorado conceptos como el bien normal, el bien inferior, el bien sustituto y el bien complementario. Y hemos visto ejemplos específicos de cada uno en la realidad peruana. Este conocimiento nos ayuda a entender cómo se determinan los precios, cómo cambia la demanda y cómo se afecta la oferta en diferentes escenarios económicos. Estas ideas son fundamentales para la toma de decisiones empresariales, la formulación de políticas económicas y la comprensión de las preferencias y comportamientos de los consumidores en el mercado peruano, ¿no? Eso sería todo, docente.